Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Espero que estén bien. Bueno, como comentaba Adriana, soy becaria de doctorado del CONICET. Trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que tiene su sede en Puerto Iguazú, ¿sí? Y estoy finalizando mi tesis, mi trabajo de doctorado. Eso lo digo hace mucho estoy finalizando. No finalizo nunca, pero bueno. Les voy a contar un poquito sobre los lepidópteros de importancia médica de la provincia de Misiones, ¿sí? Bueno, como para entrar en contexto, los lepidópteros, ¿sí?, son lo que conocemos vulgarmente como mariposas y polillas y deben su nombre a su característica más conspicua, que es el cuerpo del adulto recubierto por escamas, ¿sí? Como para ponerlos en contexto, tienen tanto peso dentro de la salud, dentro de la medicina, dentro del ámbito sanitario. De todos los animales que existen, ¿sí?, el 80% está representado por los artrópodos. Y dentro de los artrópodos, los insectos ocupan el 82%. Y dentro de todo el reino animal, el 66%, aproximadamente entre el 60 y el 70% del total. O sea, esa diversidad y esa abundancia, ¿sí?, les da muchísimo peso a la hora de clasificarlos o de tener cuenta dentro de la importancia sanitaria. Bueno, son insectos holometábolos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una metamorfosis completa, es decir, que a lo largo de su vida pasan por formas diferentes. De un huevo va a emerger una larva que comúnmente se denomina oruga en este grupo, la cual va a impupar y de la cual va a emerger un adulto, ¿sí?, que es lo que nosotros conocemos como polillas o como mariposas. En este caso son polillas. Existen alrededor de 127 familias. Esta es una clasificación algo vieja, pero es una clasificación que me gusta porque es bastante simple y hace una buena alusión al tema que vamos a charlar. Y de esas 127 familias, solo 10 familias tienen representantes de importancia sanitaria. Esto no significa que todos los integrantes de esas familias sean venenosos, ¿sí? No el total, pero un gran número de sus integrantes. En estas fotos pueden ver algunas de las especies más como comunes de observar en la parte urbana de Puerto Iguazú. Existen dos tipos de accidente y tienen que ver con cuál es el estado del agente causal, ¿sí? Está el lepidopterismo, que es el accidente causado por los adultos, es decir, por las polillas, y el erucismo, que es el accidente causado por las larvas. Dentro del erucismo hay un tipo especial de accidente que se conoce como el onomismo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Para que ustedes más o menos entiendan cómo se suceden, digamos, estos accidentes, cuáles son los cuadros, si bien están pocos estudiados porque hay pocos trabajos que hablen sobre los venenos de las orugas, los trabajos que hay son bastante detallados, ¿sí? En general, tienen diferentes compuestos, como por ejemplo la histamina, las enzimas proteolíticas, las sustancias activadoras de complemento, en diferentes cantidades y en diferentes combinaciones, ¿sí? Estas sustancias producen lo que se conoce como proceso inflamatorio agudo local, que tiene como característica el dolor tipo quemante. Por eso vieron que las orugas son conocidas vulgarmente como bicho quemador, ¿sí?, porque la primera sensación es como de ardor. Puede presentar edema, eritema, adenopatía regional. No todos juntos, no todos los venenos causan lo mismo, no todos son iguales de potentes, y va a depender también de la situación en la que se encuentre la persona accidentada. Para que ustedes vean un poquito cómo serían las lesiones cutáneas, si observan en el pulgar hay como puntitos rojos. Esos puntitos rojos son los que dejan el contacto directo con las espinas que recubren el cuerpo de la larva, ¿sí? La inflamación de ciertas zonas de contacto, los eritemas, y en casos más complicados puede existir la necrosis.
En este caso en particular, que es el que se ve en esta imagen, la necrosis se da no por que el veneno de la oruga haya sido muy potente, sino que el contacto fue tan brusco que hubo mucho daño de las células dentro del contacto. Entonces, ustedes imagínense una oruga acá, y ustedes la apretan, es un montón el contacto. Entonces, quizás, aunque el veneno no sea tan potente, el contacto fue muy grave y por eso causa necrosis. ¿Sí? No significa que el mismo veneno vaya a causar necrosis todas las veces en todos los pacientes. Este género tiene como un apartado único porque Ilesia es el único género dentro de Argentina que causa accidentes en su estado adulto, ¿sí? El resto, o sea, es el único caso de erucismo que hay en nuestro país. El resto de los casos, del lepidopterismo que hay en otro país. El resto son casos de erucismo. ¿Qué pasa con estas polillas? Tienen el abdomen, ¿sí?, recubierto por setas, ¿sí?, que están como laxamente conectadas al cuerpo, y en el revoloteo o en el choque se liberan esas cerdas que ingresan a nuestra piel y eso es lo que nos genera diferentes tipos de lesiones, ¿sí? En esta figura ustedes pueden ver lo que se conoce como lesiones papulosas, ¿sí?, que son todos los puntitos rojos en el tórax. Este tipo de lesiones puede durar entre una semana a un mes o un poco más, dependiendo si la persona tuvo mucho contacto con muchas cerdas, con unas pocas, y también si la persona que tuvo el accidente tiene algún tipo de alergia o patología previa. Por ejemplo, yo soy alérgica y a mí me ha durado casi un mes y medio. O sea, fue como accidental, claro, ¿no? Pero me ha durado como un mes y medio, como que se me iba reactivando, paraba, se me reactivaba, paraba y así. Este género es súper amplio. Hay más o menos unas 1100 especies, ¿sí?, en todo lo que es Sudamérica, de las cuales muy pocas están estudiadas. Es un grupo muy complejo, es cierto. Y hasta ahora solo se conoce el veneno de 3 de las especies, desde que no, o sea, son 1100 especies, 3 solo se conoce el veneno, es un montón. Y la cuarta es un trabajo reciente que tenemos con el grupo, de una Ilesia que aún no tiene especie, porque es una especie nueva, digamos, hay que describirla, por lo cual es un trabajo súper largo, pero bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Pero esto les cuento para que ustedes puedan ver la cantidad de opciones que hay para investigar dentro de estos grupos. Aún siendo un solo género en todo el país, la cantidad de especies y la cantidad de información que falta poder recolectar para conocer mejor, digamos, todo lo que este género puede ofrecer. Sí. Les voy a contar un poquito sobre 2 de las familias que son las más frecuentes de encontrar en la provincia de Misiones, ¿sí?, que es la familia de los megalopígidos y la familia de los saturnios. Se diferencian a grandes rasgos en la conformación, digamos, cómo están formadas y qué tipo de pelos tienen. Fíjense que los megalopígidos en general están cubiertos como por setas largas, pelos finitos, digamos, en mucha abundancia, y en realidad estos pelos no son los que contienen el veneno. Si bien tienen ciertas estructuras o son de forma cerulada o puntiaguda que producen una microlesión, ¿sí?, el veneno se encuentra en estas estructuras que se denominan verrucas, que son esos puntitos en estas, que son muy peludas, no se notan los puntitos, no se notan las verrucas, porque están escondidas debajo de esa cabellera, ¿sí?, pero en la oruga de arriba, en la roja, Megalopigia lanata, sí se puede ver. Y acá les muestro un poquito el detalle de esta verruca. Estos serían los pelos largos, las setas, y estas serían las espinas que contienen el veneno, ¿sí? Muchas veces los accidentes con este tipo de orugas son como menos graves, no menos dolorosos. Menos graves, ¿por qué? Porque al tener las verrucas tan separadas dentro del cuerpo, el contacto y la cantidad de veneno que uno puede introducir a su cuerpo en este contacto accidental no es tanto como la de los saturnios, que tiene todo el cuerpo recubierto por espinas rígidas, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia bien notable entre
la forma de las espinas, ¿sí? De un grupo a otro, y estas están se encuentran en una estructura que se denomina escolio, ¿sí? Son como pinitos pequeños. Acá les muestro el detalle de una para que puedan ver. Le decimos pinitos porque, bueno, tiene como un raquis y todas las ramitas igualitas. Como les contaba, hoy hay un tipo de brucismo, ¿sí? Que es particularmente importante, que se denomina así porque el género que lo causa es el género Lonomia. Según Lemer, hay unas 12 especies de este género, de las cuales solo 2 tienen una importancia médica relevante. Son polillas, es decir, que tienen hábitos nocturnos. Durante las noches las larvas se encuentran en la copa de los árboles, alimentándose de las hojas, y durante el día bajan a descansar todas juntas sobre los troncos. ¿Ven? Que son todas estas que se ven acá. Se mimetizan muy bien porque tienen una coloración muy similar a un líquen, ¿sí? Entonces es muy difícil de verlas y también por eso los accidentes son tan frecuentes. Imagínense, uno va a caminar por el monte, se encuentra, se quiere recostar o se quiere apoyar o agarrarse por un tronco para poder desplazarse y es casi imposible de verlas, ¿sí? Acá en las imágenes de la izquierda se ve con un poquito más de claridad las espinas, digamos los escolios, ¿sí? Y acá a la derecha, arriba una hembra y abajo un macho. Este género tiene la particularidad de que viven un buen tiempo, un tiempo prolongado siendo orugas, pero viven muy poco siendo adultos. Y los adultos son completamente inofensivos, ni siquiera se alimentan, viven entre 4 y 10 días solamente para reproducirse, poner huevos y luego mueren, ¿sí? Su mayor tiempo, o sea, su cresta de ola, digamos, sería en el estado larval, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico que causa este tipo de accidente? Local causa lo mismo que todas las orugas de importancia sanitaria, ¿sí? Que es la sensación de ardor, de quemazón, el dolor se puede extender un poco más allá de la zona afectada, ¿sí? Puede aparecer enrojecimiento, pequeñas ampollitas, puntos rojos. Además, puede causar otro tipo de manifestaciones generales, como por ejemplo los mareos, el dolor de cabeza, las náuseas, ¿sí? Pero particularmente el veneno que contienen las espinas que recubren el cuerpo de la larva, lo que hacen es actuar sobre nuestro sistema homeostático, produciendo un desequilibrio que produce sangrados que puede llevarnos a la muerte. Estos sangrados, o sea, este desequilibrio, tiene como grados, ¿sí? Son como pasos a medida que uno va empeorando en el cuadro, van apareciendo diferentes síntomas. En general, el primer síntoma es la gingivorragia, que es el sangrado de las encías. Porque las encías son muy sensibles, uno las lastima cuando se lava los dientes o cuando come, entonces es como el sector más sensible a sangrar, ¿sí? De ahí en adelante van como sucediéndose en gravedad los sangrados. Por ejemplo, puede existir sangrado de nariz, sangrado de heridas preexistentes. Si uno se lastimó y ya tiene una cascarita, esa cascarita se sale, vuelve a sangrar. La sangre deja de tener la capacidad de poder coagular. Entonces, todas las heridas que uno tenga vuelven a sangrar, ¿sí? Y a su vez van apareciendo, como por ejemplo, moretones, ¿sí? En diferentes partes del cuerpo, les voy a mostrar unas fotitos acá, en diferentes partes del cuerpo, que son a causa de las hemorragias internas que van causando. Hasta los hematomas se considera que el accidente es de un nivel como medio, ¿sí? Moderado. Estos se pueden agravar cuando hay falla renal, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que se conoce como insuficiencia renal aguda, y luego de la insuficiencia renal aguda, lo más probable, si esto no se atiende, es el óbito, la muerte, ¿sí? Todo esto que les conté recién, en gravedad, ¿no? En un accidente leve, un accidente medio, un accidente grave, va a tener diferentes como factores. Por ejemplo, la cantidad de larvas que tocamos, ¿sí? No es lo mismo que uno vaya caminando y sin querer
patee o roce una sola oruga, ¿sí? Lo cual quizás la cantidad de veneno que entra en nuestro cuerpo no es suficiente como para necesitar un antídoto, un tratamiento en general, ¿sí? La intensidad de contacto, que es como les mostraba en la fotito anterior, como están todas juntas en el tronco, no es lo mismo tocar una que tocar varias y apoyarse, ¿sí? Eso tiene mucho, o sea, influye mucho en la gravedad del accidente. La edad del paciente y la patología previa que pueda o no tener, y el tiempo que uno tarda entre que tuvo la picadura, o sea, que tuvo el accidente, hasta que recurre al centro de salud. Ese ítem parece algo raro porque cada vez que a uno le pasa algo malo, ¿no? Si a uno le muerde una serpiente, que lo primero que hace es ir al hospital. En esta situación es especial porque la gente desconoce que este accidente puede representar tal gravedad para nuestra salud, digamos. Entonces muchas personas dicen, no, una gata peluda, no pasa nada, sigo, y el otro día, lleno de chocolate. ¿Sí? Bueno. Todo esto se puede solucionar con un suero, que es conocido como el suero antironómico, que se fabrica en el Instituto Butantan en Sao Paulo, Brasil. El problema es que nosotros, o sea, nosotros Argentina, no tenemos este suero, no lo producimos y tampoco lo compramos. Pero hay un convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud de Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, donde Brasil dona el suero para que los casos de envenenamiento por lonomia se puedan atender en el Hospital Samit de Puerto Iguazú, que es el hospital de nosocomio para tratar este tipo puntual de envenenamiento. Además de tratar otros, pero puntualmente este se trata solo en Iguazú. Toda esta problemática se volcó en mi tesis doctoral, ¿sí? Que trata sobre el relevamiento, la cría y la identificación de lonomia dentro de Misiones Argentina, y también la idea es poder evaluar cuál es el impacto antrópico dentro del accidente lonómico. Como es un título súper largo, yo lo resumo como Proyecto Taturana, que es más fácil de recordar. ¿Y por qué Taturana? La taturana es una palabra que deriva del guaraní, que hace referencia, tatá hace referencia a fuego y arana como a sentir, es como sensación quemante, sensación de dolor, que es la típica sensación de cualquier gata peluda, ¿sí? Entonces, por eso taturana. Las preguntas que tenemos es ¿qué es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Hay muy poca información sobre este género dentro de nuestro país. Si bien hay bastante información en el país vecino, en Brasil, ya que esta problemática viene hace muchos años, bueno, incluso tienen un suero, ¿no? para solucionar esta problemática. Pero dentro de nuestro país la información es prácticamente nula, diría. Sí hay mucha información, bueno, no mucha, pero un par de trabajos que hablan sobre el cuadro clínico que causa y las diferentes formas de poder solucionarlo previo a la aparición de este suero. Pero bueno, para poder responder eso, entonces nos planteamos diferentes objetivos. En un primer punto, poder definir cuál era la distribución de lonomia dentro de la provincia de Misiones, que hasta el momento es la única provincia de Argentina donde se encuentra este género, o por lo menos de lo que conocemos. ¿Sí? Después también tratar de colectar y determinarlas taxonómicamente en base a los adultos, porque no hay claves para larvas, ¿sí? Para comenzar, y segundo, no se conocen las larvas diferenciadas de cada especie, ¿sí? Por ejemplo, las dos especies que son más fuertes dentro de este género son Lonomia oblicua y Lonomia akelus. No se puede diferenciar hasta el momento una larva de akelus con una larva de oblicua. Entonces es necesario todavía criarlas hasta adultos para con los adultos poder diferenciar una especie de la otra. Además, no les conté, pero ahora igual más tarde les voy a contar, yo trabajo en un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Biotoxinología, donde todas hacemos cosas diferentes dentro de la misma línea. Entonces, la idea también es
poder criar y mantener una población constante para que las demás chicas del grupo puedan usar esas orugas, ¿sí?, para el estudio del veneno y así poder aprovecharlo de diferentes maneras. Y bueno, por último, que en realidad era el primer objetivo en el momento de que planteamos el plan, era poder conocer cuál es el efecto antrópico, es decir, qué hacemos nosotros para aumentar la cantidad de accidentes, porque de acá a 20 años atrás no existía. Es más, como para que tengan una idea, el primer registro de lonomia en Argentina fue en el año 2008, ¿sí? No, son, ¿qué? 12 años, 13. ¿Sí? Y el primer ejemplar colectado que se encuentra en la colección entomológica de acá es de 100 años, es de 1923. Es decir, que del 1923 al 2008, o sea, a 2005, nadie se preguntó qué era, cómo era, por qué estaba acá, qué pasaba, si realmente causaba esos accidentes. O sea, hay como una desinformación y una falta, en realidad, una falta de información previa enorme. Pero bueno, nuestro objetivo era poder ver qué es lo que hacíamos nosotros para aumentar esa cantidad de accidentes. Después lo tuvimos que pasar al último, digamos, porque no había nada previo. Pero vamos por buen camino. Como les conté, el área de estudio es la provincia de Misiones, ¿sí? ¿Qué hicimos para poder muestrear? La provincia de Misiones es enorme. Quizás no sea tan grande como otras, pero para unas o dos personas es enorme. Lo que hicimos fue, en base a un modelado de nicho, ¿sí?, poder ver cuáles eran los lugares que tenían mayor adecuabilidad para la presencia de la especie, ¿sí?, que son los cuadritos que se encuentran de color rojo, ¿sí? Los que están de color rojo tienen mayor porcentaje de adecuabilidad, no significa que iban a estar ahí. ¿Por qué? Esto se hizo con un modelado de nicho. Para poder hacer un modelado de nicho uno tiene que conocer el nicho de la especie. Nosotros no conocemos, nadie conoce el nicho de esta especie. Entonces lo que hicimos fue un modelado de un supuesto nicho, ¿sí? Entonces por eso hablamos de porcentaje de adecuabilidad. Es decir, tienen todas las condiciones que se supone que se harían óptimos espacios para que la especie se encuentre ahí. Como salió toda la provincia en rojo, lo que hicimos fue tratar de superponer nuestro mapa con el mapa de las áreas naturales protegidas de la provincia de Misiones, ¿sí? Y ahí pusimos como prioridad cuáles eran las áreas que íbamos a muestrear primero. Eso soluciona el control y la vigilancia dentro de las áreas naturales protegidas. ¿Qué pasa fuera de las áreas naturales protegidas? Como no teníamos forma de recorrer toda la provincia, buscamos alternativas diferentes, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de analizar y confirmar todos los casos de accidente. Como todos los casos de lonomismo son trasladados al Hospital SAMIC de Puerto Iguazú, tenemos un convenio con el Hospital SAMIC para poder constatar cada una de las víctimas por lonomismo y de ahí ir al punto donde ocurrió el accidente, ¿sí? Además, hicimos difusión, ¿sí?, mediante redes sociales, con flyers, cuando buscábamos orugas o cuando buscábamos accidentes. También difusión de las diferentes charlas, ya que dimos charlas, talleres, capacitaciones en diferentes hospitales, puestos sanitarios, puestos de guardaparque y escuelas de toda la provincia de Misiones. También hicimos folletería, ¿sí? Tenemos un folleto muy bueno que me hubiese gustado poder traerles, pero no lo tengo impreso todavía, que lo hicimos con APN, pero si lo quieren descargar está en la página del CIP de APN, donde tiene la información general de lonomia, de cómo actuar en casos de accidente. Y mediante toda esa información que se fue como corriendo la voz, obtuvimos todos los datos correspondientes al resto de la provincia, digamos, que no involucra las áreas naturales protegidas. Ahí les muestro un poquito de algunas fotos. Estas son fotos de ejemplares que colectamos de personas que no han avisado, ¿sí? Las teníamos criadas en el mariposario del INMED, ya en pupas. Un macho, una hembra, también un macho ahí arriba. Más o menos de todo lo que hicimos, ¿sí?, de esta recolección de datos y puntos. Este es un mapa un poquito antiguo porque ahora está un poco más extendido, pero bueno, este mapa era una fecha particular. Estas son todas las áreas naturales que recorrimos. Claramente no se puede abarcar toda la superficie del área natural protegida. Entonces, ¿qué hicimos para poder abarcar la mayor cantidad de espacio posible? Convenios con el Cuerpo de Guardaparques de la provincia de Misiones,
que en cada recorrida tienen en cuenta, digamos, la búsqueda dentro de las fechas en las que se sabe que hay orugas, las tienen en cuenta como en cada recorrida poder ir mirando. Y cada vez que hay un hallazgo, no ha habido accidentes hasta ahora, por suerte, dentro de las áreas naturales, pero cada vez que hay un hallazgo se toma el punto y se va a colectar el material. ¿Qué obtuvimos con todos estos datos que pudimos juntar? El primer mapa de riesgo del agronomismo dentro de Argentina y dentro de la provincia de Misiones, que, como pueden ver, los puntos un poco más naranjas y oscuros son aquellos puntos más calientes, es decir, donde ocurre mayor cantidad de accidentes. A su vez, hicimos esa cantidad de accidentes que hay, los separamos en departamentos para que se puedan ver cuáles eran los departamentos que tenían mayor cantidad de accidentes y de hallazgo, para proveer de información a esos departamentos para que cada uno pudiera manejar esa información como mejor le parezca con respecto a políticas de prevención de accidentes o de capacitación de los médicos de los puestos de salud y demás. Y también lo que hicimos fue poder ver cuáles eran las localidades que tenían la mayor cantidad de accidentes, ¿sí? Fíjense que todo esto coincide con lo que se conoce en Misiones como el corredor verde. Es decir, la zona del monte de selva paranaense que aún no se ha deforestado, pero que está en peligro porque como que todo el tiempo están ahí queriendo deforestar todo, ¿no? Entonces, es una zona que está como luchando contra la antropización fuerte. También pudimos conocer cuáles son las épocas más frecuentes de accidente, por lo cual con estos datos lo que hacemos son campañas de prevención, ¿sí? En cada mes, por ejemplo, en el mes de abril y mayo, a iniciar el mes de abril, lo que hacemos es largar un folleto, un flyer que avise a la población, también lo difundimos en medios locales de radio, de televisión, para que alerte a la población de que empieza la época de orugas, entonces tenga un poco más de precaución o que, si en el caso de tener un accidente, sepa a dónde recurrir. Lo cual es muy importante porque antes, unos años atrás, como no se conocía exactamente cuál era la oruga de la taturana, por cualquier accidente con oruga los pacientes eran derivados de cualquier parte de la provincia hasta Iguazú, lo cual consume una cantidad de recursos y una cantidad de tiempo que el paciente pasa de un lugar a otro, ¿no? Más el miedo de la persona, que uno por ahí se altera pensando, no sé, yo me pongo en el lugar de las personas accidentadas y pienso, bueno, me picó un bicho que me va a matar. O sea, es un carrón. Entonces, para evitar o tratar de disminuir todo esto que se conoce como ese miedo irracional, la paranoia, para optimizar los recursos de la provincia y también para optimizar el tiempo de atención, lo que hicimos fue crear un convenio con los médicos, o sea, con el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Es un convenio a voluntad, digamos, con médicos de la provincia. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual todos los accidentes van al grupo, se consulta si realmente fue o no por taturana, y si fue taturana es derivado recién a Puerto Iguazú, ¿sí? Para que pueda ser atendido en el SAMIC. También sabemos ahora cuáles son los lugares más frecuentes de accidentes, ¿sí? Con todos los datos que hemos juntado. Lo que hicimos fue dividir en 4 zonas: una zona urbana, una zona periurbana, una zona rural y una zona selvática, ¿sí? Se puede observar que la zona rural es la zona que contiene la mayor cantidad de accidentes. Y a su vez, esos espacios los dividimos en como espacios domésticos o peridomiciliarios, ¿no? Y se puede ver que dentro del espacio rural, que tiene como una división doble, o sea, lo que está alrededor de la casa, alrededor del domicilio, lo que se conoce como peridomicilio, y lo que sería luego el espacio agrícola, ¿sí? Entonces, el espacio peridomiciliario de la zona rural es la zona que tiene la mayor cantidad de accidentes. También tuvimos la suerte de poder publicar un par de trabajos con información de lo que venimos haciendo hace un tiempo para que otras personas que estén más o menos en la misma temática, quizás no en Argentina, pero en otros países,
también pueda conocernos, se puedan hacer trabajos de colaboración y tengan como datos base para poder seguir trabajando y avanzando en las investigaciones. Y ¿se acuerdan que hoy les conté que para solucionar todo este problema del nomismo se necesita un suero que nosotros no tenemos? El año pasado, con el grupo al que pertenezco, el Grimitox, que es dirigido por la doctora María Elisa Peixoto, nos presentamos a un proyecto, ¿sí?, del FONARSEC, que fue una convocatoria para proyectos estratégicos en la producción pública de medicamentos. Lo ganamos y ahora nuestro proyecto es el envenenamiento por orugas, la búsqueda alternativa a una opción terapéutica nacional. Entonces, bueno, esta línea va a continuar por mucho tiempo, o eso al menos espero. Es un proyecto institucional, ¿sí?, donde participamos nosotros como grupo, el INMED como institución, también el ANLIS, por supuesto, porque el INMED depende del ANLIS Melbrán, ¿sí?, y el ANLAB. Todo lo que le conté pareciera como ser re dramático, no sé, pobres orugas, me da un poco de pena, como que siento que cuando todo esto hablo mal, ¿viste?, les hago mal la prensa, pero no. Y entonces solo les quiero recordar que todo esto, o sea, todas estas alteraciones, es decir, la deforestación masiva, la pérdida de hábitat natural, la reducción del espacio natural por el avance de la frontera agrícola, el uso de los agroquímicos, la introducción de especies exóticas, todo eso favorece a que ciertas especies cambien su distribución, de que ciertos parasitoides que antes eran parte del control biológico de esas especies también cambien de distribución, se extingan, sean en menos cantidad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, digamos, tiene consecuencias en nuestra salud, ¿sí? Las especies originalmente viven en el monte, en el medio del monte, donde nosotros no accedemos o en general no deberíamos acceder, y todas estas cuestiones hacen que esas especies se acerquen a nosotros, y no lo hacen, digamos, con la intención de herirnos, lastimarnos. Está bueno siempre tener en cuenta eso. Y que además de ser de importancia sanitaria, también tienen un montón de otra importancia. Por ejemplo, los lepidópteros son muy importantes dentro de la industria económica, son polinizadores, actúan dentro de lo que es la remediación, ¿sí? No sé si sabían, pero acá en Tucumán, en el IER, hay un grupo que trabaja con estas oruguitas. Es muy interesante, no sé bien cuál es el trabajo, pero lo leí, que son unos lepidópteros que degradan el plástico. Es magnífico. Y son muy buenos bioindicadores, ¿sí? Entonces, también siempre al momento de observar este tipo de trabajos o de leer, siempre tener en cuenta de que no son los malos, ¿sí?, sino que es como un conjunto y hay que tratar de convivir con nuestro medio de la mejor manera que podamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Yo te quería preguntar, ¿los médicos saben identificar las garras? En general, no. Por eso tenemos el grupo. Hay médicos que trabajan hace mucho tiempo con nosotros y sí ya las pueden reconocer. Pero bueno, viste que los médicos van rotando en general como de provincia en provincia y muchos hacen residencias en un lugar y luego van a otro. Entonces hay muchas cosas. Misiones es una provincia súper diversa y hay muchos tipos de animales venenosos, ponzoñosos, vectores, parásitos. Entonces es muy difícil para los médicos, además de todo lo que tienen que hacer, acordarse de esto, y por eso es la colaboración, digamos. Lo que intentamos es darle una mano, alivianar ese trabajo, que se identifique de manera correcta y que ellos puedan hacer su trabajo de la manera más eficaz posible. Las orugas están en el tronco y ahí es donde se produce el accidente. ¿Se ha identificado si están en los troncos de alguna especie de árbol específica? O sea, están bajando de comer hojas, me imagino. ¿Y de qué? ¿Hojas de quién? ¿Quieren Mira, hasta ahora hay al menos unas 3 especies conocidas dentro de Misiones.
Hasta el momento solo se conocían, creo que 3 o 4, que es manga, durazno, y las otras 2 no recuerdo en este momento porque son árboles de Brasil que nosotros no los tenemos. Y hay un trabajito que hicimos que después si querés te lo puedo pasar, que es el último, donde también agregamos una lista de plantas, ¿sí? O sea, una nueva lista de plantas hospederas. Son un montón, son polífagas, entonces también es muy difícil saber si han elegido esas plantas dentro de su régimen por una cuestión particular, digamos, o si es lo que más ofrece el espacio. Como no tengo ningún dato previo y es lo primero que tengo, no sabría decirte por qué eligieron eso o si su régimen alimenticio con eso. Lo que sí te puedo decir es que la mayor parte de los árboles tienen frutos carnosos. Y bueno, eso. Pero están comiendo las hojas o las frutas también. Comen las hojas, no, solo comen las hojas, digamos. ¿Sí? Y, perdón. Sí. Había un gráfico que ponían los accidentes. Noté que no aparecían accidentes por adulto. No, porque los adultos son inofensivos, no causan. O sea, el accidente está causado por las espinas que recubren el cuerpo de la larva. Es decir, en el interior de las espinas están los compuestos tóxicos. Los adultos no son inofensivos, incluso viven poquitos días, ¿viste? Ni siquiera se alimentan. ¿Se conocen parasitoides o enemigos naturales obtenidos en el laboratorio de la reproducción de larvas? Mira, de las colonias que yo crié, solamente una trajo parasitoides, que son unos microhimenópteros parasitoides. En este momento no me voy a acordar el género, pero sí, se conocen al menos 4. Lo que pasa es que todo lo que se conoce son de las lonomias de Brasil, ¿sí? Acá, como no las crió nadie más, no tenemos la posibilidad de saber si nuestras lonomias tienen los mismos parasitoides. Porque puede que algunas especies no se encuentren en nuestro país, o puede ser que estas especies que están en nuestro país parasiten otro tipo de orugas y no puntualmente esta, por los espacios en los que se encuentran. Hasta ahora se conocen 4, ¿no? A nivel mundial de lo que yo conozco, y en Argentina solamente uno, pero no me acuerdo el género en este momento. Microhimenópteros, sí. Yo no me acuerdo muy bien en qué año fue, creo que fue en el 99 o en el 2000. Andrés Johnson, que quizás ha escuchado hablar de él en Misiones, estaba en una zona de los campos y le picó una oruga. La gente del lugar dijo que era una lononia, y él tuvo mareos, vómitos y empezó con no podía caminar, temblores, parálisis. Le pusimos, bueno, yo no estaba, era un compañero mío, le pusieron metanetazona, lo llevaron al hospital de Iguazú. En esa época el hospital de Iguazú era muy distinto, ¿no? Sí. Yo llevé picaduras de araña, de víboras, no sabía nada. Y lo sacaron con eso, digamos, nunca le pusieron suero. Pero no sé si realmente era o no, nunca supimos si era o no esta especie. Mira, pudo ser, como no, porque hay un montón de factores que pueden influir, pero me ha pasado de ir al hospital a hablar con gente que supuestamente había tenido un accidente con taturana, y cuando fuimos el hematograma había salido normal, digamos, que es el primer estudio que se hace para saber si hay alguna, digamos, alteración dentro de la coagulación de la sangre. Y cuando fuimos a la casa no era una especie muy similar. Bueno, además de eso, hay un montón que son re parecidas y tienen la misma cantidad de colorcitos, blanco, verde, negro, solo que en patrones diferentes, ¿no? Esta persona que estaba internada incluso tenía problemas para respirar, taquicardia, sudoración, que sin intención de disminuir lo que los pacientes sienten, creo que el hecho de sentirse asustado por la posibilidad de morir causa un montón de otras sintomatologías que son más bien de la cabeza de uno que del veneno en sí.
digamos. Y también tiene que ver, quizás tenía algún tipo de alergia y por eso se dio la parálisis. No sabría decirte, la verdad que no conozco ese accidente en particular, pero bueno, pueden pasar muchas cosas. También puede pasar como el hecho de que una persona roce una oruga que está como a punto de empupar, entonces está por el suelo buscando un lugar para empupar y al patearla o pisarla, el contacto es menor, leve, siente dolor, siente mareo, siente náusea, siente quizás adormecimiento de la pierna, pero no pasa de eso, digamos, la sintomatología. Con respecto a eso, Milena, las orugas empujan en el suelo. Sí, en el suelo, cerca del tronco del árbol. Sí, exactamente. Y las dos especies son gregarias, las orugas se ubican así en... Sí, hasta ahora entiendo que todas las especies del género Lonomia en su estado larval son gregarias, solo que no sé si realmente son todas así o todas las fotos hacen alusión a unas pocas especies, como no se conocen las larvas de las otras. Por ahí quizás todas las fotos, como es llamativo el hecho de que estén todas juntas, ¿viste? Capaz todas las fotos hacen alusión a ese gregarismo y no son realmente las especies que se demuestran después como con los adultos. Hasta no criarlas es imposible de saber. Y también, ya que estamos hablando de pupas, ¿empupan con capullo, con cocón o son desnudas, así sobre tierra? Son libres, son pupas desnudas, libres y solo se entierran, digamos. No tengo, o sea, si bien hay algunos datos de Brasil, acá no tengo datos de cuánto se pueden enterrar, pero una vez haciendo como un pozo encontramos una como estaba a casi 50 centímetros del suelo. O sea, lo que es muy interesante porque, bueno, yo no conozco tanto del lepidóptero en general, pero me pareció como muy profundo, ¿no? Para una pupita. Chiquitita, así es como claro, es que sí, poderosa. ¿Cómo está? Muy linda tu charla, me gusta. Gracias. ¿Qué distribución tiene el género? Y si tiene alguna preferencia por algún tipo de ambiente, poner si encontrar más en ambiente chaqueño, encontrar un ambiente más de selva, porque como decir que no es específico de comer algo, yo no sé si las he visto, por ejemplo, en especies de mirtáceas, que a veces tienen sus frutitos tipo de la rayana y cosas de esas. ¿Puede ser? Acá no llega a poner lo dudo. Claro, la distribución del género va desde el centro de México hasta el sur de Brasil y al norte de Argentina, digamos. Claro, hasta ahora en Argentina solo se conoce su distribución en Misiones, no se ha visto en ningún otro lugar. Pero la verdad es que, o sea, empezamos de la nada, sabiendo nada de nada. Podría estar en otros lugares, puede ser que las condiciones, por ejemplo, de Tucumán, de Jujuy, de Salta, digamos, todo lo que se asemeja. ¿Sabes qué? Muchas especies de lepidópteros, muchos géneros, inclusive que se han hecho estudios sobre endemismos y distribución. Hay especies coincidentes entre las yungas y selva paranense. Sí. O sea, en realidad, si uno colecta, se ha colectado mucho desde Jujuy para abajo, en los parques nacionales, y bueno, habría que ver, uno por ahí fija la mirada en el grupo en el que se especializa, a la vez sí colecta otros, pero claro, capaz hay que revisar un poco las colecciones de material a ingresar, sí. Y acá hay bastante, es lo que te decía. Sí, sin duda. Si a alguien le interesa, nuestro grupo está abierto a recibir gente que quiera hacer pasantías, doctorados, postdoctorados, o que quieran hacer sus tesinas de grado, así que hay muchísimo dentro de estos grupos para saber, y sobre todo este género también hay un montón. ¿Se conoce algún depredador natural de la taturana? Hablo de invertebrados, por ejemplo. No. Porque, por ejemplo, en otros países, Sí. bueno, no me acuerdo ahora el ejemplo puntual, de una especie de pájaro que se alimenta no me acuerdo si también de una oruga, que es venenosa, o de un insecto. ¿Cómo? No me acuerdo, pero que, o sea, puede consumirlo y es súper venenoso para otros vertebrados. Bien, antes de contestarte eso, le quería decir a la chica que me preguntó antes, también tenés que tener en cuenta de todo lo que dijeron que
Poder saber si se distribuye en otros lugares incluye un muestreo, un trabajo humano súper grande, digamos, que todavía no ha dado tiempo para eso. Quizás acá unos años haya más gente dentro del grupo y si exista, hasta muy bueno, no sé. Si te querés sumar un poco. Salimos mucho así a trabajar el campo, entonces prestarle más atención a eso. Y bueno, Claro. nos contactamos con Adriana, con vos, para Sí, mostrar buenísimo. imágenes, por lo menos, a veces que son. Sí. Después les paso mi WhatsApp y cualquier cosa me pueden mandar imágenes y vamos viendo lo que es. Y con respecto a los predadores, hasta ahora, en realidad hasta el 2020 no se conocían depredadores vertebrados de Lonomia. Hasta que con Marilia, Elisa y Ana, mi codirectora, sacamos un trabajito muy lindo donde se ve el primer depredador vertebrado de Lonomia, que es un surjuá amarillo, pero no sabemos si realmente lo estaba depredando. Los pájaros lo que hacen para comer este tipo de orugas es como con el pico la van golpeando en las ramas para sacarle las espinas. Nadie conoce a un depredador vertebrado de Lonomia. Esa es una foto única, no sabemos si sobrevivió, si no, si siempre lo hace, digamos. Esto fue una foto particular, entonces es el primer registro de un depredador vertebrado, digamos. Y esas que vos decís, lo que creo es que se las comen, pero tienen compuestos venenosos, como lo que pasa con la monarca, que después, viste, esas toxinas, como son reabsorbidas, digamos. Yo tengo dos preguntitas. Una es, ¿cuál es el grupo etario de, digamos, los accidentados son gente rural, peridoméstico? ¿Son niños, adultos, de todo el grupo? Esa es una. Sí. Y la otra pregunta es, el veneno, además para ser un posible antídoto, ¿para qué podría utilizarse el veneno de Lonomia? Mira, el grupo etario son hombres entre 25 y 40 años, es el grupo más frecuente con la mayor cantidad de accidentes, pero bueno, tiene que ver con una cuestión de la cultura rural misionera, ¿no? Que muchas veces el hombre que está trabajando dentro de ellos. También hay casos de niños y de mujeres, pero bueno, en su mayoría son hombres de mediana edad, digamos. Y con respecto a las otras opciones terapéuticas, para serte honesta no sabría, porque entiendo que los compuestos del veneno se pueden separar de muchas formas, de muchas maneras, y se pueden a su vez como combinar, digamos, también de maneras diferentes dentro del laboratorio. Se podría usar con un montón de cosas, sobre todo los que están relacionados con alteraciones de la coagulación de la sangre, ¿no? Porque es como lo primordial, digamos, que en lo que actúa, digamos, esta toxina. Y pregunto, esto que vos decís que por ahí no llegan a hacer tanta consulta a los médicos porque minimizan el daño del accidente, seguramente hacen tratamientos más caseros, utilizan cosas así de allá, por ejemplo acá te pica algún bicho y se ponen barro, o alguna hierba, o alguna pasta, o alguna cosa que por ahí generás algún trabajo con las comunidades para que investiguen algún antídoto, para que sea paliativo hasta que llegue a un lugar de atención médica. Claro, mira, como el efecto no es de un momento para otro, o sea, no son minutos como pueden ser con la serpiente, o sea, el efecto es largo, ¿no? Si vos tenés un accidente hoy, puedes empezar a tener tipo síntomas de gravedad al día 3 o al día 2, dependiendo de la intensidad del contacto. Entonces la gente lo que hace comúnmente es tirarse nafta o gasoil, digamos, la gente de campo, porque eso les disminuye la sensación del ardor. Yo todos los lugares que voy, casa por casa, lugar por lugar, charlan todos los espacios a los que voy, siempre recomiendo que se lave la zona solo con agua y con jabón, digamos, ¿sí? Y después se puede aplicar frío como para reducir como esa sensación de ardor y de dolor hasta llegar a un centro de atención de la salud. Y con los médicos, lo que en general sucede, ahora no sucede hace mucho porque la verdad es que el grupo de WhatsApp funciona de una manera muy buena. Los médicos tienen muy buena predisposición y hay como muy buena comunicación, pero antes se usaba en primer medida un tratamiento sintomático, digamos, dexametasona o algo por el estilo, como para reducir esa sensación, digamos, los síntomas locales. Y si se agravaba la situación, para ser honesta, no sé cuál es el tratamiento que utilizaban. No conozco tantas personas
que hayan sobrevivido, digamos, un accidente de taturana con un tratamiento previo al suero. Incluso en el 2005 se registró la primera muerte por lo mismo en Argentina, que fue un nene de una comunidad guaraní de Aristóbulo del Valle, el cual tuvo el accidente, fue como a tocar un arbolito sin querer donde había muchas orugas. Se recurrió a la medicina tradicional, viste que ellos tienen como un ritual, y cuando vieron que no mejoraba, recién lo llevaron al médico, lo cual está bien, digamos, porque es parte de su cultura, pero era un niño muy pequeño, había sido un contacto muy grave, digamos, y bueno, no sobrevivió al tratamiento. Pero no conozco otras personas que, ni parientes, ni nada, incluso conozco mucha gente, de las cuales he visitado, que conocen gente, vecinos que han muerto por la taturana y que ni siquiera han concurrido al médico porque hasta ese momento, hasta unos 8 o 10 años atrás, ni se sabía la existencia de este suero, ni de que podía causar esto, digamos. La gente de campo lo sabía, pero la gente de la ciudad no. Perdón, vos habías hablado sobre épocas o décadas, digamos, de donde se han incrementado los accidentes, porque bueno, nosotros hemos colectado muchísimo en Misiones, en muchos parques, y sin tener precaución alguna, agarrándonos del tronco para bajar. Ahora todos van a saber. Pero nada, o sea, podríamos haber, de esto te hablo, no sé, 2 décadas atrás, que íbamos muchísimo a Misiones y realmente capaz que de casualidad no tuvimos, y como charlamos el otro día, en parques donde están muy presentes. Sí. Así que yo no sé si con el pasar de los años estas poblaciones quizás han cambiado de distribución y han buscado otra manera de protegerse, si se quiere, de todo el antropismo. Claro. Sí. Así que quizás eso ha influido en los accidentes, en que se acerquen más a las comunidades. Sí, tengo muchas teorías en base a la poca información que tengo, porque como no hay información previa, pero sí creo que por un lado como que cambiaron su distribución y se fueron acercando a lugares como más antrópicos, por una cuestión de comodidad también, pero lo otro que creo es que antes de que se empiece a estudiar este tema, tampoco había registros de este tipo de accidentes, por lo cual los accidentes pueden incrementar, no solo por el cambio de distribución, sino también por la cantidad, o sea, por la falencia en la toma de datos. Desconocimiento Sí. y bueno, ignorancia de Claro. Perdón, decime. Sí. Pregunta para aprender. El veneno, ¿en dónde está? Esas verrucas tienen dentro, en el interior, tienen una glándula y las espinas son huecas por donde cuando uno la aprieta sirve como un émbolo que sale, o como... No. Es así. El veneno está dentro de alguna de las espinas, ¿sí? De los escolios. O sea, las espinas son huecas y en el interior está Exacto. el veneno. Hay algunas espinas que no son huecas, otras sí que contienen veneno y otras huecas contienen solo hemolinfa. Pero el veneno se genera dentro del cuerpo de la oruga en glándulas. Okay. ¿Sí? Y ahí la pasan ahí hasta que... Sí, justo no tengo la imagen, pero tengo en el celular una foto, ahora te voy a mostrar, de la conformación de la glándula, como sale, digamos, a cada uno de los escolios o cada una de las verrucas. Claro. Sí, así se forma. Perdón, una pregunta. En las leyendas guaraníes o de los pueblos originarios, ¿no hablan de estos accidentes? ¿No hay algunos relatos? Mira, solo tuve la oportunidad de hablar con una comunidad que fue la que me permitió entrar, porque viste que para poder charlar con ellos hay que pedir un permiso especial, hay que estar acompañados por una... Entonces, como es muy complicado y se extendía mucho, y ya la verdad es que no me daba ni el tiempo, ni el dinero, ni nada, solo tuve la oportunidad de hablar con unos que sí me han contado, que fue esta comunidad en la que el nene murió, digamos. Y ellos ya lo conocen hace mucho tiempo y más o menos él fue el que me explicó, si bien está en la literatura, que me explicó de dónde provenía la palabra taturana, pero ellos hacen referencia a taturana como a todos los bichos quemadores. O sea, lo que nosotros decimos, no sé, en Corrientes al menos, normalmente gata peluda, para ellos es la taturana, ¿sí? Pero
no he tenido oportunidad de hablar con otras personas de comunidades como para poder saber sobre eso. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más segura de interactuar? O sea, si yo quiero recoger una para criarla, investigar un poco, ¿cuál es la forma más segura? No interactuar. Bueno, siempre dentro de lo legal, pidiendo los permisos y demás. Lo que yo uso son guantes, o sea, siempre uso camisas mangas largas para protegerme, digamos, el cuello también, guantes y pinzas largas. Y nada, es como una cuestión, hay como colonias que donde te acercas a una, todas empiezan a saltar y caen todas y se tiran todas al piso y no te queda más que quedarte como un poco lejos, y hay otras colonias que no, que las puedes, no sé, varía mucho. Yo te recomendaría que no interactúes, que las dejes en su lugarcito, pero si no, con protección, ¿no? Unos guantes piolas, por ejemplo, son los que son para lavar los platos, y una pinza que no sea corta, que sea una pinza un poco más larga que te dé como un movimiento para que no te toque. Saltan, son inquietas. Se tiran. Sí, porque como, la mayoría por ahí se queda quietito, ¿viste? Entonces la mayoría de las orugas, pero que encima si esa se asusta y salta. Por ahí si aplaudís, también, ¿viste? Hacen todas así como... comportamiento como sincronizado. Sí, sí. Y si esto que te digo por ahí, querés como sacar una del borde y ves que se empiezan como a mover todos, se empiezan a tirar como, suicida al piso, digamos. Sí, re loco, genial. ¿Qué tamaño tienen, perdón? Algo que se me pasó, no sé si lo han dicho, el tamaño de la última exterior lateral. Y más o menos entre 5 y 7 centímetros, son unas orugas lindas, digamos. O sea, bien. ¿Y el adulto? Y el adulto, los que yo tuve, digamos, la oportunidad de criar y que tengo en colección, el más grande, por ejemplo, tiene unos 6,5 y la hembra unos 8,5 o 9 centímetros más. ¿Y hay dimorfismo sexual? Claro, en tamaño y en coloración. ¿Cuánto dura el ectograma? Depende. Algunos 3 meses. Sé que hay 2 ciclos en el año, pero todavía no puedo identificar qué es lo que marca esos 2 ciclos porque no los tuve constante durante todo el año porque es difícil de tenerlas. Pero hay un ciclo que dura alrededor de 3 meses, ¿sí? Y otro que es un poco más corto y dura 1 mes y medio, menos 1 mes y medio, digamos. Depende. Y también tiene que ver mucho con la disponibilidad de los recursos. Por ejemplo, en estos últimos años, que fue bastante seco, los ciclos duraban mucho más de lo que cuando empecé a colectar. No sé realmente por qué, porque, como te dije antes, no tengo tantos datos como para poder hacer suposiciones que tengan peso, ¿viste? Como con un respaldo. Con este paradigma de la ciencia y ciudadanía, ¿crees que los pobladores locales, ya sean comunidades originarias, los campesinos, además de los guardaparques, además de los médicos, pueden ser activos observadores tuyos, colaboradores? El pueblo misionero para mí es como los tengo idolatrados, incluso no quiero olvidarme, voy a pasar ya. A ver, acá en los agradecimientos, la bandera de la provincia de Misiones junto a Resto Guayquiraró. Es increíble los datos que me han llegado, la gente colabora un montón, está muy bien predispuesta, tiene mucha buena energía, mucha buena onda, siempre me han recibido de la mejor manera en sus casas. O sea, creo que dentro de lo que es la interacción, la herramienta más valiosa para poder conocer más sobre este género al menos y para poder como generar esa situación ida y vuelta de prevención, de atención rápida y más, es la comunicación con el pueblo misionero, sin dudas. Te pregunto esto porque en la Fundación Miguelillo hemos participado de Argentina, que es esto, Ciencia y Ciudadanía, y por ahí no sé si vos tenés algún proyecto o te parece que serviría tener un proyecto Taturana en eso para que la gente te suba las fotos y se vaya haciendo un relevamiento de fotos, lugar y fecha de donde se ven las larvas.
No sé, se me ocurre, es una herramienta nueva y capaz que crees que te serviría. Sí. Ya me han hecho esa pregunta varias veces. Incluso hace unos 2 años que venimos con la intención de generar una aplicación donde la gente pueda. Pero hay como varias cosas que... primero, el tiempo, ¿no? Ahora yo sí me tengo que doctorar a finales de este año, entonces la verdad que ya no me da tiempo para hacer otra cosa, al borde de un colapso. Pero también existe otra complicación y es que la mayor parte de los hallazgos se dan en zonas rurales o periurbanas, que las personas tienen celulares, no digo que no, pero no todos tienen buena señal. Y aunque esto es una realidad dura, la mayor parte de las personas no saben leer ni escribir. Entonces muchos se tratan con audio, ¿viste? De WhatsApp y cosas así. Entonces enseñarles a usar una aplicación puede que sea un poco más complicado. No significa que no sea imposible, la gente tiene muy buena voluntad para aprender muchísimas cosas, pero bueno, creo que sería muy interesante como para más adelante, sí, una vez después del doctorado. Sí. El tema, ¿sabes si el tema, por ejemplo, de la gravedad del accidente depende de que si, por ejemplo, el bicho, no sé, se defendió con otro animal que vos desconocés, por el tema de la producción del veneno, como pasa en otros artrópodos, por ejemplo, que te picó a vos y quizá no es tan grave porque no inoculó, no sé si es la palabra para este caso, el veneno, no sé, defendiéndose de otro animal, bicho. Desconozco. No sé, nunca pasó antes, pero supongo que en realidad no, porque es como la producción de veneno es como, pareciera ser estable, ¿no? Y la inoculación del veneno no es activa, es pasiva. En realidad, la oruga no es como el escorpión. Viste que cuando vos tenés una picadura de escorpión, esa glándula se aprieta y la inoculación es a voluntad. En este caso no es a voluntad, digamos, es pasiva. Lo que pasa es que vos tocas, te haces una microherida con las púas, esas púas tienen una puntita muy suave que se quiebra y el veneno entra como de forma pasiva, digamos, al interior del sanguíneo. Entonces, no creo que, no sé, puede ser, porque, pero hasta el momento no lo considero así. Es posible si el surfar la golpea y te saca todo, posiblemente. Claro, pero también se me ocurre. Sí, también. No creo que viva después del surfar, porque son como bien poletas, pero sería interesante. Sí, sería interesante si alguien quiere invitar a un grupo otra vez. Sí. Respecto a eso que también relacionado al comentario. Por ejemplo, no sé si vos sabés si conservándolas, por ejemplo, en alcohol, ¿mantienen el veneno o se pierde la efectividad? ¿Qué pasa cuando está muerta y conservada? Yo creo que sí, cambia la composición del veneno cuando está conservada, si la conservas en alcohol, o nosotros conservamos también en Dietrich, que es como tiene varias cosas, que es para que no pierda el color, ¿viste? Ahí estoy casi segura que la composición del veneno cambia y que no debe ser así. Nunca probé tocarla igual y no hemos analizado porque, bueno, el grupo lo que trata de estudiar es las proteínas, o sea, la composición del veneno real, y estudiarlas en conserva, como que no sé si tendrá tanto impacto. Pero sí, cuando las congelas, sí, lo conservan, o sea, para poder estudiar el veneno, lo que se hace, se las pone en el congelador hasta que queden inactivas, pero no muertas. Entonces se van cortando las espinitas y de eso se hace un macerado. Ese macerado, digamos, y esas espinas, aunque esté congelada, sí mantiene, digamos, su composición, porque el frío lo único que hace es como estabilizar. Supongo que hay una temperatura a la cual ya no resiste más y pierde y cambia la configuración, pero en general sí. No las toqué por las dudas, pero... Sí. Bueno, no me preguntas. ¿No más? Bueno, antes de irme, les quiero agradecer mucho por haber venido, su tiempo, por sus preguntas, y quiero agradecer al Cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional, que siempre me está apoyando, al Cuerpo de Guardaparques de la provincia de Misiones, a mi grupo de investigación, a mi directora María Elisa Peichotto, a mi codirectora Ana Teresa Bittencourt Guimaraes, recuesta su apellido, y a mi subdirector
Juan Manuel Coronel, a mis compañeras, que aunque parezca que es corto, ustedes no saben la cantidad de laburo que hay atrás. Hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que colabora, y como te dije hoy, creo que el agradecimiento especial es para el pueblo misionero, que sin su ayuda, este trabajo como que queda por debajo. Gracias a todos. Gracias.